Hola, hola, qué gusto de verlos en un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto Morales, su profe de matemática, y continuamos afianzando los conocimientos en el tema de funciones. Hoy vamos a aprender sobre una nueva función, la función cuadrática. Acompáñenme en este aprendizaje. Es importante que antes de que iniciemos nuestra clase, pues tengamos a mano, como siempre, un cuaderno y un lápiz. Recuerden que es muy importante sus propios apuntes para que usted pueda entender lo que nosotros le explicamos en la clase día a día. Entonces, tenga a mano todo lo que hemos visto del tema de funciones. Lo vamos a ocupar en la clase del día de hoy. Quiero contarles, anduve este fin de semana en la finca de mis abuelos, y fue una experiencia maravillosa ya. Y me encontré con unos alumnos de 10º año y me estaban contando que por la situación difícil que están pasando por la pandemia, pues decidieron emprender un negocio sobre la venta de galletas. Y me estaban contando que ellos venden cada galleta a 250 colones. Y que, por ejemplo, cuando ellos fabrican 350 galletas, las venden a 250. Y algunos estudiantes estaban analizando el hecho de aumentarle el precio, 30 colones, pero se dieron cuenta que cuando le aumentaban 30 colones al precio de la galleta, ¿qué sucedía con las ventas? Disminuían en 15, es decir, que ya vendían 15 galletas menos. Pueden ver esta situación, ¿qué tipo de relación se está presentando? Observemos que si ellos le aumentan el precio en 30 colones, es decir, una cantidad constante, ¿qué sucede con la cantidad de galletas vendidas? Pues disminuyen en una cantidad constante, disminuyen en 15. ¿Qué tipo de relación es esta? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan de nuestras clases anteriores? Es una relación lineal. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer algo con ellos. Podemos expresar la cantidad de galletas vendidas en términos del precio. Definamos las variables, que es importante para poder trabajar este día de hoy. G de X va a representar la cantidad de galletas vendidas diariamente. ¿Qué va a representar la variable independiente X para nosotros? Va a representar el precio de cada galleta. Por lo tanto, ¿recuerdan el criterio de la función lineal que vimos en nuestras clases anteriores? Muy bien, podríamos representar entonces como G de X igual a MX más B. Ahora bien, recuerden que ocupamos determinar cuál es el valor de la pendiente M y cuál es el valor de B. Para hallar el valor de la pendiente M, ¿qué ocupamos nosotros? ¿Recuerdan? Muy bien, dos puntos que pertenezcan a la recta. ¿De acuerdo? Deben pertenecer a la recta, ese dato es importante. ¿Y de dónde obtenemos estos dos puntos? Pues de los datos que me dieron mis estudiantes de 10º año. Recordemos el primer dato que me dieron, que venden a 250 colones cada galleta y que diariamente, ¿cuántas galletas fabrican? ¿Cuántas galletas? Muy bien, 350. Y analizaron que al aumentarle 30 colones, es decir, 280, se reduce la cantidad de galletas vendidas a 335 galletas. Ahí tenemos los dos puntos que pertenecen a la recta. Identifiquemos las variables. Recordemos que la primera coordenada es la X y la segunda coordenada es la Y. Y para diferenciar los puntos vamos a indicar X sub 1, Y sub 1 al primer par ordenado y X sub 2, Y sub 2 al segundo par ordenado. ¿De acuerdo? Recordemos que es importante identificar las variables. ¿Recuerdan cómo se calculaba la pendiente de una recta? ¿Lo recuerdan de nuestras clases anteriores? Muy bien. M es igual a la razón entre el cambio en Y sobre el cambio en X. Ahora, vamos a calcular entonces la pendiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sustituir valores. Vamos a fijarnos cuál es el valor de Y sub 2. ¿Qué valor tiene Y sub 2? En este caso, 335. Entonces, hacemos esa sustitución. Menos el valor de Y sub 1. ¿Cuál es el valor de Y sub 1? En este caso, 350. Entonces, hacemos la sustitución. Sobre el cambio en X. Es decir, ¿quién es X sub 2? Fijémonos el valor de X sub 2, 280.
menos el valor de x sub 1. ¿Y cuál es el valor de x sub 1? En este caso, x sub 1 va a ser 250. X sub 2 era 280 y x sub 1, 250. Efectuamos estas operaciones y obtenemos la pendiente. ¿Cuánto nos dio la pendiente? Muy bien, nos da m igual a menos un medio. Observan que es negativa. ¿Qué nos indicaba una pendiente negativa? ¿Lo recuerdan? Exacto, que es decreciente. Eso es importante, que es decreciente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos el valor de la pendiente y conocemos nosotros dos puntos de esa recta. Pues para hallar el valor de b, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir en el criterio el valor de m y el valor de ¿quién? De x y de g de x. Entonces, ¿cuál es el valor de g de x? 350. Hacemos esa sustitución. Esto tiene que ser igual al valor de m. ¿Y cuál es el valor de m? Lo acabamos de encontrar. Que sería menos un medio. Y lo vamos a multiplicar por el valor de x. Nos fijamos en el par ordenado. La primera coordenada corresponde a la variable independiente x, que va a ser 250. Si nosotros multiplicamos menos un medio por 250, obtenemos menos 125. Observen que andamos buscando despejar b. Entonces vamos a sumar 125 en ambos lados de esta ecuación. Y obtenemos 350 más 125 es igual a b. Y efectuando esta suma, obtenemos el valor de b. Entonces el valor de b va a ser de 475. Como ya determinamos el valor de la pendiente y el valor de la ordenada en el origen, ya podemos formar el criterio. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos va a quedar? Entonces, vamos a sustituir el valor de m, que es menos un medio, y hacemos la sustitución del valor de b. Por lo tanto, el criterio va a ser g de x igual a menos un medio x más 475. Observen que es una función lineal. ¿Lo vieron? Pero a nosotros nos interesa relacionarlo con el precio. Entonces vamos a expresar el ingreso diario en términos de x. ¿Cómo podemos determinar el ingreso? ¿Lo recuerdan? Bien, el ingreso lo podemos determinar multiplicando la cantidad de galletas vendidas por el precio. Y eso nos va a dar el ingreso que tienen nuestros estudiantes de 10º año. Entonces vamos a multiplicar g de x por x. Y esto va a ser igual a y de x, que va a representar el ingreso diario en términos de x. Entonces, hagamos las sustituciones. Vamos a multiplicar. Aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar x por menos un medio de x y luego x por 475. Efectuando estas operaciones, obtenemos que y de x es igual a menos un medio de x al cuadrado. Ojo ahí. Más 475x. ¿Qué podemos observar en esta función ingreso? Observemos que la variable x tiene exponente 2. Entonces no es una función lineal. ¿Cómo se llamará este tipo de funciones cuando la variable tiene exponente 2? Función cuadrática. ¿Lo vieron? Entonces vamos a comenzar a analizar qué es esto de función cuadrática. Acompáñame. ¿Cómo definimos nosotros una función cuadrática? Una función f de a en b, donde a y b son subconjuntos no vacíos de los números reales. Y tiene la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Y es importante que a sea diferente de 0. ¿Ok? Ahora vamos a analizar por qué a tiene que ser diferente de 0. También lo podríamos expresar como y igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿De acuerdo? Observemos acá que a y b son constantes reales. Producción, ayúdenme para que pasemos al programa de GeoGebra. ¿De acuerdo? Entonces, nos van a ayudar un momentito para que pasemos a este programa para que analicemos nosotros la función cuadrática. Vamos a analizarlo con este programa nosotros. Es importante, observemos acá. Acá tenemos esta curva que está en color rojo. Esta curva que está en color rojo representa una parábola. Toda función cuadrática la vamos a representar por medio gráficamente de una parábola. Ahora, ¿qué sucede si cambiamos el valor de a? Observemos en este momento, a es 1.
¿Qué sucede si el valor de A es positivo? Observen cómo la parábola se está, ¿qué? Muy bien, se está encogiendo conforme aumenta el valor de A. El valor de A es positivo, observen que abre hacia arriba, entonces vamos a decir que es cóncava hacia arriba. ¿Qué sucede conforme nos acercamos a cero? Observen cómo se está alargando esa parábola. ¿Y qué sucede cuando el valor de A es cero? Observen que se formó una recta, por eso A no podía ser cero, porque si no sería una recta. ¿Y qué sucede cuando el valor de A es negativo? Observen. Cambió la concavidad, ahora abre hacia abajo, es cóncava hacia abajo. ¿Lo ven? Ok, esto es con el valor de A. Pero, ¿qué sucede si modificamos el valor de C? Observen, ¿qué sucede si C aumenta? Observen que ahora es 1,6, 1,7 y ahí seguimos aumentando el valor de C. Muy bien. La parábola se desplaza con respecto a ¿cuál eje? Al eje Y. Y observemos la intersección que tenemos con el eje Y. En este caso, la intersección con el eje Y es de 0,4,8. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante con el valor de C! ¿Y qué sucede si el valor de C disminuye? Pues simple y sencillamente va a tomar ese valor. Entonces, el valor de C nos va a indicar dónde la gráfica interseca el eje Y. Eso es importante. ¿Dónde interseca el eje Y? En 0, el valor de C. Ok. Ahora, ¿qué sucede con el valor de B? Observemos acá un momentito qué va a suceder con el valor de B. Vamos a colocar el valor de C, por ejemplo, en 1 y analicemos el comportamiento de B. Observemos que si B toma valores positivos, ¿qué está sucediendo alrededor del corte con el eje Y de 0,1? Pues la gráfica en ese punto, si nosotros trazamos una recta tangente en el punto de intersección con el eje Y, observemos que esa recta tangente a la parábola sería creciente. Y eso nos indica que el valor de B sería un valor positivo. Pero, ¿qué sucede cuando el valor de B es 0? Observen que en este caso, la recta tangente en el punto de intersección con el eje Y sería, ¿cómo sería? Horizontal. Pero cuando B es negativo, si nosotros trazamos una recta tangente a la parábola en ese punto, observen que la recta sería decreciente. Eso nos indica que el valor de B es negativo. Analicemos ahora otra función. Por ejemplo, vamos a anotarle al valor de A 1, al valor de, pongámosle al valor de B, vamos a anotarle menos 4. Y anotémosle al valor de C, pongámosle también un valor negativo. Por ejemplo, le vamos a poner menos 5. Observan, acá tenemos esta función cuadrática. Esta función cuadrática es cóncava hacia arriba, es decir, abre hacia arriba. ¿Y de quién dependía? Del valor de A. Es decir, que A es mayor que 0, el valor de A es 1. Ahora bien, analicemos esta función cuadrática. ¿Dónde interseca el eje X? Observemos que lo intersecó en 2 puntos. ¿En cuáles puntos? Donde f de x es igual a 0, es decir, igualábamos a 0 el criterio. Y ahí tenemos 2 puntos de intersección, menos 1,0 y 5,0. Quiere decir que menos 1 y el 5 son los ceros de la ecuación cuadrática. Vean qué interesante. Si nosotros trazamos esta recta vertical, x igual a 2, esta se le conoce con el nombre de eje de simetría, porque divide la parábola en 2 partes congruentes. Eje de simetría. Y observen qué interesante, que la distancia desde 2 hasta 5 es 3, y la distancia desde menos 1 hasta 2 es 3. ¿Vieron? Por eso este es el eje de simetría. Uno de los puntos más importantes de una parábola es el vértice. Este es el punto mínimo. Observen que el punto mínimo es 2, menos 4. Y por ser cóncava hacia arriba, tiene un punto mínimo. El 2, ¿a qué valor corresponde? Esa primera coordenada corresponde al valor de ¿quién? Del eje de simetría. Y la segunda coordenada
menos 9 va a corresponder al valor mínimo de la parábola. Entonces, si quisiéramos determinar el ámbito de esta función cuadrática, sería del valor mínimo, es decir, desde menos 9 a más infinito. ¿Y cuál sería el dominio? R, todo el conjunto de números reales. Vean qué interesante todo lo que podemos hacer a partir de la gráfica. ¿Y podríamos determinar la monotonía? Claro que sí. ¿Dónde decrece la función cuadrática cóncava hacia abajo? Desde menos infinito hasta 2, es decir, hasta el eje de simetría. Recordemos que crece o decrece en un intervalo y en valores de x. ¿Dónde crece esta función cuadrática? De 2 a más infinito, es decir, del valor del eje de simetría a más infinito. ¿Qué más podríamos analizar nosotros? ¿Dónde es positiva y dónde es negativa? Recuerden que es positiva cuando la función es mayor que 0, es decir, va a ser positiva de menos infinito a menos 1, unida de 5 a más infinito. ¿Y dónde es negativa? Los valores que estaban por debajo del eje x, es decir, de menos 1 a 5. Recordemos que en menos 1 y 5 la función se hace 0. Esos eran los ceros de la función. Muy bien, excelente. Vamos a continuar ahora con la presentación. Observemos en este momento nosotros, vamos a trabajar con el problema que teníamos de nuestros estudiantes de décimo. Y ya teníamos una ecuación cuadrática. ¿Qué les parece si analizamos los elementos de esta función cuadrática? ¿Dónde interseca el eje Y? Habíamos hablado que calculábamos la imagen de 0, es decir, se sustituye la variable x por 0 y obtenemos que y de 0 es igual a menos 1/2 de 0 al cuadrado más 475 por 0. Es decir, y de 0 es igual a 0. ¿Dónde interseca esta función, el eje Y? En el punto 0,0. ¿Lo vieron? Ahora, ¿podemos analizar nosotros dónde interseca el eje X? Claro. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues recordemos que lo que hacemos es f de x igual a 0, es decir, igualamos a 0 el criterio de la función. Entonces, para ello vamos a factorizar esta función. ¿Y cómo nos quedaría factorizada? Ya la teníamos expresada de esa forma. Ahora, la igualamos a 0 y obtenemos que 0 es igual a menos 1/2 de x más 475 por x. Vamos a utilizar la propiedad del producto nulo. Vamos a igualar a 0 cada uno de los factores. Entonces tenemos que menos 1/2 de x más 475 es igual a 0. O bien, x es igual a 0. Por lo tanto, ya tendríamos un 0, que sería 0. El otro 0 lo obtenemos al despejar x en la primera ecuación lineal, que nos daría 950. Estos serían los ceros de esa ecuación. Ahora, ¿dónde interseca el eje x? Lo interseca en 0,0 y en 950,0. ¿Qué más podemos analizar de la función cuadrática? Observemos que el coeficiente de x al cuadrado es negativo, es menos 1/2. ¿Eso nos indicaba que era cóncava hacia? Perfecto, cóncava hacia abajo. Entonces quiere decir que como es cóncava hacia abajo, va a tener un punto que es máximo. ¿Cuál sería el punto máximo? Pues recordemos, los ceros de la función es 0 y 950. Y que en la pura mitad de ellos, el punto medio, ahí vas a tener muy bien, un punto máximo. Entonces vamos a sumar 0 más 950 y lo vamos a dividir por 2. Y esto nos da 475. Entonces, cuando x es 475, ¿qué sucede con y de 475? Es decir, con la imagen de este. Esto nos daría 25.625 sobre 2. Es decir, 112.812,5. Por lo tanto, este nos va a formar el punto máximo. Ahora bien, ¿cuál es el punto máximo? 475,225.625 sobre 2. El punto máximo es el punto más importante, el vértice, ¿verdad? Como era cóncava hacia abajo, tenía un punto máximo. Si la función es cóncava hacia arriba, tiene punto mínimo. Eso es importante. Analicémoslo gráficamente. Veámoslo acá. Primero graficamos las intersecciones con el eje X y con el eje Y. Y luego ubicamos el vértice. ¿Observaron? Aquí tenemos una parábola. En esta parábola el ingreso máximo va a ser de 112.812,5. Muy bien.
Generalicemos lo que hemos estado trabajando. ¿La concavidad de quién depende? La concavidad depende de A. Cuando A es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. ¿Qué sucede cuando A es menor que 0? Correcto, la concavidad sería hacia abajo, abre hacia abajo. ¿Qué más podemos nosotros analizar? Las intersecciones. ¿Dónde interseca el eje Y? ¿Lo recuerdan? ¿Qué hacíamos nosotros? Lo que hacemos es f de 0 igual a c, es decir, calculamos la imagen de 0. ¿Dónde interseca el eje X, el eje Y siempre, la función cuadrática, en el punto 0, c? No lo olviden. Ahora analicemos dónde interseca el eje X. Y aquí vamos a tener que analizar 3 casos. Vieron antes cuando estuvimos trabajando GeoGebra. Vamos a analizar 3 casos. Cuando el discriminante sea positivo, lo interseca en 2 puntos, x sub 1, 0 y x sub 2, 0, cuando el discriminante sea positivo. ¿Qué sucede entonces cuando el discriminante es igual a 0? ¿Qué hacemos? ¿Cuántas veces lo interseca? Gráficamente podemos observar que lo interseca en un único punto, es decir, en el par ordenado x, 0. ¿Y qué sucede cuando el discriminante es negativo? Pues no va a haber intersección con el eje X. ¿Lo vieron? Entonces, para hallar las intersecciones con el eje X, igualamos a 0 el criterio, es decir, hacemos f de x igual a 0. Recordemos, el discriminante se calcula b al cuadrado menos 4a por c. Así calculamos el discriminante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿recuerdan esa recta vertical paralela al eje Y? El eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical que lo que hace es dividir la parábola en 2 partes congruentes. Eso es importantísimo. Recuerden la simetría que había entre los puntos de la parábola con respecto a la recta que hemos mencionado. ¿Y cuál es el eje de simetría? Es x igual al opuesto de b sobre 2 por a. ¿Qué es importante observar? Que el eje de simetría va a ser el punto medio de los ceros, ¿de acuerdo? El punto medio de los ceros de la ecuación. Ahora, ¿cómo determinábamos el vértice? El vértice es el punto más importante de la parábola. Pues vamos a ubicar el eje de simetría y luego su imagen, es decir, el opuesto del discriminante sobre 4a. Entonces, el eje de simetría nos permite a nosotros determinar el vértice. ¿Cuál es el vértice? Es el par ordenado, el opuesto de b sobre 2 por a, la imagen de ese valor. O bien, el opuesto del discriminante sobre 4a. Observen que si es cóncava hacia abajo tenía punto, cóncava hacia abajo tenía punto máximo, pero si es cóncava hacia arriba va a tener un punto mínimo el vértice. Y se calcula de la misma forma. ¿Cómo vamos hasta este momento? Es importante este resumen. La monotonía, ¿dónde crece y dónde decrece la función? Pues observemos que decrece en el intervalo de menos infinito al opuesto de b sobre 2 por a. ¿Y dónde crece? ¿Lo vieron? Esa función crece en el intervalo del opuesto de b sobre 2 por a, más infinito. Todo estamos repasando lo que hemos analizado nosotros del tema de funciones. Es importante también considerar el ámbito. El ámbito lo observamos en el eje Y va a ser del valor mínimo a más infinito, o bien del valor de menos infinito al valor máximo. Y hasta acá con el resumen de la función cuadrática. Y vamos a pasar a nuestra sección del Matematips del día de hoy. Ay, hola, ¿cómo están? Vieras que estoy estrenando este cuaderno que tiene esta mariposa. Qué lindas que son, ¿verdad? A mí me encantan. Pero ustedes saben que cada vez que ellas mueven las alas cambia el mundo. ¿Lo sabían? Bueno, y también hay filtros de mariposas en Insta que son súper lindos. Y bueno, eso de que cambian el mundo es algo que han llamado el efecto mariposa. Voy de nuevo, efecto mariposa. Y esta teoría lo que dice es que pequeñas diferencias en una sola variable tienen efectos profundos en la historia posterior del sistema. O como dice la célebre frase, cuando una mariposa mueve sus alas en Brasil, un tornado se produce en Texas.
Sabemos que no es así, pero es una forma de explicarlo. Por ejemplo, vean lo que le pasó en el siglo XIX al meteorólogo y científico llamado Edward Lorenz. Él estaba metiendo datos del clima en su computadora. Primero puso datos con 6 decimales, pero ¿saben qué? Le dieron ganas de tomar café. Entonces fue por su taza y cuando volvió puso datos con solo 3 decimales, pensando que esa pequeña diferencia no iba a generar nada. ¿Pero qué creen? Comenzó a observar que esa pequeña diferencia de 3 decimales hizo un cambio en las predicciones. Siempre pasa eso. Un pequeño accidente puede desatar una serie de acontecimientos. Si de algo se han dado cuenta, es que estos fenómenos caóticos abundan en la naturaleza. Se encuentran en el clima y también en cosas que nos afectan como humanidad. ¿Quién lo diría? Una pequeña mariposa hace todo eso. ¡Nos vemos! Qué bueno que nos encontramos acá. Y continuamos con nuestra sección de la autoevaluación y nos acompaña el día de hoy Daniela. Hola, profe Gualberto. ¿En qué le puedo ayudar? Muy bien, Dani. ¿Nos podrías ayudar a responder las siguientes preguntas? ¿Qué aprendiste en nuestra clase del día de hoy? Aprendí muchos conocimientos nuevos acerca de la función cuadrática. Aprendí que su fórmula estándar es f de x es igual a ax a la 2 más bx más c, con a diferente de 0. El valor de a nos indica la concavidad y su gráfica es una parábola. Excelente, muy bien. ¿Y cómo te sentiste con la explicación de este día? Me sentí muy motivada con la explicación y con el análisis que se hizo de la función cuadrática. Excelente. ¿Y qué experimentaste en nuestra clase de función cuadrática? Un gran asombro cuando se realizaron las propiedades y luego ya verlo gráficamente. Muy bien. ¿Y cómo podemos mejorar para nuestras próximas clases, Daniela? Debo tomar más apuntes, estudiar cómo relacionar la función cuadrática con las características que nos den de ella y practicar todo lo que vimos en la clase de hoy. Excelente, muy bien. Igual en casa, autoevalúense cuánto han ido aprendiendo. Gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos hasta la próxima clase. Hoy quiero dar gracias a todos los que me han felicitado. Hoy estoy de cumpleaños. Chao, chao.